Esta sintonía nos sirve todos los viernes para abrir nuestro espacio, la entrevista de la semana. La entrevista de hoy nos lleva a conocer un poco más de la vida de nuestro invitado de honor, que es ni más ni menos que don Juan Pablo Durán Sánchez, presidente del Parlamento de Andalucía. El señor presidente ha tenido la amabilidad de hacer un paréntesis en sus aplicaciones para estar hoy con nosotros con motivo de la celebración de nuestro programa 700. Pues no perdamos más el tiempo y demos paso ya a la entrevista de la semana. Don Juan Pablo Durán estudió en los Salesianos y cursó el bachillerato en el IES López Neira de Córdoba. Jugó de portero en las categorías inferiores del Córdoba, hasta que una lesión en los pulgares lo retiró del césped. Ha sido gerente y consejero delegado de la empresa de gestión de residuos, Rimacor. Y desde los 20 años ha desarrollado su actividad empresarial como trabajador autónomo de la madera. Milita en el PSOE desde 1996. Ha sido portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba desde junio de 2011 hasta marzo de 2014. Ocupó la Secretaría de Administración del PSOE de Córdoba en el periodo 2000-2004 y la Secretaría de Organización en 2004-2008. Fue designado por el Parlamento de Andalucía como senador en marzo de 2014 y elegido en 2015 presidente del Parlamento de Andalucía. Bueno, pues empecemos ya esta entrevista que promete ser muy interesante. Damos nuestra más cordial bienvenida a estos estudios a nuestro invitado de hoy, que se encuentra ya entre nosotros. Don Juan Pablo, buenos días y bienvenido. Buenos días y muchísimas gracias por atenderme aquí en Radio Paz. Para empezar, quisiéramos saber cosas sobre usted y su infancia. ¿Cómo fue? Si tiene más hermanos, etcétera. Bueno, pues sí, tengo 3 hermanos más. Tengo 2 hermanas, Mari Carmen, Inma, y un hermano más pequeño que yo, 20 años, que se llama Rafael, que llegó un poquito más tarde que los demás. Así que sí, tengo 4 hermanos, somos 4 en total. Mis padres todavía viven con nosotros y la verdad es que, en fin, preguntarme, yo os contestaré todo aquello que queráis saber de mí. ¿Cómo fue en su infancia? Pues un poco diferente a la vuestra. La verdad es que os tengo que decir que en estos momentos como padre siento de verdad envidia sana de cómo estáis desarrollando vuestra infancia. La mía no fue exactamente como la que hoy tenéis vosotros, ¿no? Un poco distinta, ¿no? Las cosas eran diferentes en aquel momento. Es verdad que siempre he tenido la suerte de contar con mi familia, con mis padres, con mis abuelos, con los que convivía de niño. Pero aquellos años no fueron exactamente unos años buenos, fueron unos años difíciles, muy complicados. Solo tenía una alegría todos los días y era poder ir al colegio, donde tenía la oportunidad de compartirlo con muchos amigos. En aquel momento solo niños, porque en mi colegio era solamente de niños, no teníamos mixto aquel colegio y solamente éramos chicos. Pero la verdad que tengo un recuerdo grato de aquella época, de aquel momento en el colegio, ¿no? Luego después pasé al instituto, ahí ya sí, en aquel momento ya era mixto entre chicos y chicas, pero hasta que no llegué al instituto la verdad que no teníamos contacto con las chicas. Las chicas estaban absolutamente separadas de los chicos en los colegios y no teníamos la posibilidad de compartir nada con ellas, ¿no? Pero sí, es verdad que tengo un recuerdo bonito de la parte del colegio, bonito de la parte de la familia. Pero es verdad que la Córdoba que yo conocí, cuando yo era como vosotros, pues la verdad que era una Córdoba bastante difícil. ¿Qué estudios realizó? Bueno, yo terminé lo que entonces se llamaba la EGB, que es lo que ahora sería la primaria, y después hice el bachiller en el López Neira, en el Instituto López Neira, y luego me presenté a la selectividad. Quería ser médico, tenía esa vocación, quería ser ginecólogo, era mi pasión, pero me quedé a 7 décimas
de poder entrar en las notas de corte en la Facultad de Medicina de Córdoba. Así que decidí recomponer mi vida. Me presenté a hacer en un solo año todas las asignaturas de todos los cursos de la FP de entonces, que era de administrativo, lo que hoy se conoce como gestión y administración de empresas, y la terminé todo en un año. Empezaba por las mañanas las clases y terminaba por las tardes la misma. Y luego lo compatibilizaba también con el fútbol, que era otra de mis grandes pasiones, ¿no? Luego me fui al servicio militar, hice el servicio militar en las Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Estuve un año donde juré bandera y estuve sirviendo al ejército y estuve también sirviendo a España. Y cuando vine del servicio militar me decidí a hacer dos cosas a la vez. Por un lado me puse a trabajar porque entendía que tenía que empezar ya mi vida laboral, y por las tardes noches iba a estudiar a una academia que me preparaba para cursar estudios de lo que hoy es Relaciones Laborales, entonces se llamaba Graduado Social, que tenía como única universidad la Universidad de Granada. Como en Córdoba no había sede, lo que hacíamos era que nos preparaban en una academia y luego venían a examinarnos los profesores de Granada a Córdoba, ¿no? Y eso fue lo que estuve haciendo hasta que me casé, y ya a partir de entonces me dediqué exclusivamente a mi vida profesional. ¿Cómo era usted en el colegio? ¿Era buen estudiante? Bueno, tengo que reconoceros y ser sincero, era regular, porque tenía mucha pasión por el fútbol y entonces casi dedicaba más tiempo a jugar al fútbol y estar en la calle jugando al fútbol que a estudiar. Pero sí es verdad que nunca suspendí ninguna asignatura. Era de los de suficiente y bien, no llegué al notable. Eso después cambió cuando ya entré en el instituto. Es verdad que asumí que era más importante estudiar, que tenía que estudiar, que esforzarme si quería llegar a alcanzar mi objetivo, que era estudiar medicina. Y a partir de entonces sí es verdad que mis notas fueron algo mejores. Pero siempre recuerdo a mi madre todos los días detrás mía: niño estudia, niño estudia, niño estudia, que supongo que os sonará, ¿verdad? ¿A que sí? Bueno, pero yo en mi caso es verdad que tenía una gran pasión por el deporte, una gran pasión por el fútbol, y eso, no suspendía, pero estaba siempre ahí, raspandillo, el suficiente, el bien, en fin, tenía que haberme esforzado un poquito más, es la verdad. De todos los trabajos que ha realizado, ¿con cuál se queda? Pues no sabría decirte, porque todos me han hecho cubrir una etapa de la vida y de todos he aprendido cosas. La verdad es que cuando uno realiza unas actividades tan variadas como las que yo he tenido en mi vida, te permite tener una gran riqueza. Lo importante en la vida es tener experiencias, ¿no? Si tuviese que elegir una de todas ellas, la verdad es que de todo lo que más he podido trabajar, la parte que más me ha gustado ha sido aprender un oficio. Aprender el oficio de la ebanistería y de la carpintería, porque me lo enseñaron familiares, en este caso quien hoy es todavía mi suegro, el padre de mi mujer, y le tengo un especial cariño. Y además me enseñó a que, por muy torpe que yo era, porque no tenía mucha habilidad con las manos, con la constancia y trabajando todos los días se puede aprender y se puede mejorar y se puede ser creativo, ¿no? Y la verdad es que esa creatividad que me enseñó ese oficio para mí ha perdurado. De hecho, en mi casa no entra ningún carpintero. Todas esas cosas las hago yo normalmente en casa. ¿Cómo llegó a ser presidente del Parlamento? ¿Esperaba ocupar este cargo? No, y además os voy a contar algo que no saben los demás periodistas, pero como vosotros sois grandes periodistas y habéis preparado muy bien esta entrevista de hoy, os lo voy a contar a vosotros. Yo no supe que mi partido, y en concreto la presidenta Susana Díaz, pensó que yo podría ser la propuesta del Partido Socialista Obrero Español para ser presidente hasta las 7 de la tarde del día de antes. O sea que imaginaros que yo en aquel momento me estaba despidiendo de los compañeros que tenía en el Senado, porque ya habían terminado las elecciones aquí en Andalucía. Yo había salido elegido diputado por la provincia de Córdoba y como en aquel momento todavía era senador en las Cortes Generales, fui a renunciar a mi cargo de senador y a despedirme de todos los compañeros que allí tenía en el Senado. Y justo cuando estaba saliendo del Senado y me subía en el coche, en el taxi que me llevaba a la estación de Atocha para venir a Córdoba en este caso, tuve la llamada de la presidenta para decirme que qué me parecía
si el partido, y en este caso el grupo parlamentario, proponía mi nombre como presidente. La verdad es que no me lo podía creer. Le dije con sinceridad, y os lo digo a vosotros, que a lo mejor no era el más idóneo para ocupar ese puesto y que posiblemente habría otro compañero o compañera que lo podría realizar mejor. Ella me dijo que no, que creía que yo era la persona idónea, y desde entonces hasta hoy sigo teniendo mariposas en el estómago, porque sé que es una alta responsabilidad, sé que se espera mucho del presidente de la Cámara, se espera mucho de mí. Y bueno, todos los días que me levanto pienso que es un día importante y que tengo que hacerlo muy bien, muy bien, muy bien. Así que las mariposas siguen estando en mi estómago todos los días. ¿No puede explicar a los niños en qué consiste su trabajo? Pues la verdad es que es un poco complicado, porque yo diría que tenemos tres tareas. Como presidente tengo 3 tareas fundamentales, ¿no? Una primera, que es quizás la que más tiempo me lleva, es que en el Parlamento existe lo que se llama la Mesa del Parlamento, que presido yo y que es la encargada de leer y de valorar todas las iniciativas, todas las propuestas de todos los grupos parlamentarios. Esa mesa decide qué cosas son para llevarlas al Pleno o qué cosas hay que llevarlas a las comisiones, que forman parte también del Parlamento. En eso prácticamente dedico una parte importante del tiempo. Luego hay otra faceta, que es también importante, que es la gestión del Parlamento. El Parlamento además tiene un grupo importante de trabajadores, funcionarios de la Administración, en este caso del Parlamento, cada uno con sus tareas y cada uno con sus cometidos, y todo ello lo coordina tanto el presidente del Parlamento como el letrado mayor, que hace las veces de secretario general, que es una figura que hace un poco de gestión, de gerente, digámoslo así, de la administración de la casa. Yo llevo los presupuestos, los gastos de personal, los gastos de mantenimiento, se llevan también desde ahí. Y la tercera, que es la que a lo mejor algunos habéis tenido la oportunidad de ver, es la que se realiza en el Pleno. Cuando veis en el Pleno, mi misión en el Pleno consiste solo y exclusivamente en gestionar que todos los grupos tengan la misma oportunidad a la hora de hablar y de participar en el Pleno, que todos los grupos respeten los tiempos que hemos pactado previamente y que nadie tenga pues ningún tipo de dificultad para poder realizar su iniciativa y proponerla en el debate. Es decir, que serían como 3 tareas distintas. Dentro de todo ello, y como resumen general, además, al ser la segunda autoridad de Andalucía, tengo también la obligación de representar a los andaluces y las andaluzas en todas las actividades que se producen en Andalucía, en todos los eventos que hay institucionales y también en todas las visitas que tanto el Gobierno de España como el jefe del Estado, en este caso Su Majestad el Rey, pues tengan a la provincia de Sevilla o a cualquier provincia de Andalucía, ¿no? Me corresponde, junto con la presidenta de la Junta de Andalucía, hacer las veces, en este caso de anfitrión, como autoridad de Andalucía, ¿no? Esa, en concreto, bueno, pues intentamos compatibilizarla de manera que no entorpezca mucho la labor que hacemos en el trabajo diario en el Parlamento. Hoy nos acompañan también en nuestro programa alumnos de diferentes colegios e institutos de Araal. También han querido participar en esta entrevista. Les iremos dando paso para que hagan su pregunta. Empezaremos por los representantes de los centros de primaria. Hola, vengo de la Niceto y me llamo Leonel. Mi pregunta es, ¿por qué es importante la labor que realiza el presidente del Parlamento? Bueno, más que importante la labor que realiza el presidente del Parlamento, lo importante es la labor que se realiza en el Parlamento. Porque el Parlamento, a la que yo llamo la casa de todos los andaluces y de todas las andaluzas, es el espacio donde están los representantes que han votado el pueblo andaluz y por tanto los representan y están allí precisamente para intentar mejorar las condiciones de vida, las necesidades, los anhelos y las esperanzas de todo y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Por eso la labor que se realiza en el Parlamento es importante y el presidente lo que debe de hacer es que esa labor sea fluida, sea acorde con lo que dicen los reglamentos y el Estatuto de Autonomía de Andalucía y sobre todo y fundamentalmente que el final sea justo lo que cada grupo que representa a cada ciudadano quisiera que ocurriera, para que de esa manera nadie se sienta defraudado.
en esta etapa, ni los grupos parlamentarios, ni tampoco los ciudadanos. Hola, soy Juan Antonio y vengo del Colegio El Ruedo y mi pregunta es, durante el tiempo que lleva como presidente del Parlamento, ¿cuál ha sido la situación más agradable y la menos agradable que ha vivido? Bueno, agradables hay muchas, la verdad es que hay muchas, pero si me pregunta desde mi perspectiva, las que quizás, y por la connotación que tiene realmente, a mí me pareció muy emocionante que todos los grupos parlamentarios, los 109 diputados, tuviesen a bien defender algo que para mí es muy importante, y es que hicimos una declaración institucional de apoyo a todos esos niños, a todas esas niñas que hoy lo están pasando mal, desgraciadamente, ante tantas guerras en el mundo, y sobre todo por los refugiados, para intentar darle cobijo y abrirle los brazos para que pudiesen venir a nuestro país, a Andalucía. Ese me quedo como el momento más emocionante, más emotivo en el Parlamento. Y momentos tristes, bueno, más que tristes, pues son aquellos en los que ves con frustración cómo a veces discutimos para no llegar a ninguna conclusión. Y eso a mí particularmente me provoca y me produce mucha frustración, porque siempre he sido una persona muy positiva, siempre he pensado que las discusiones tienen que tener una conclusión y debemos de buscar dónde nos podemos encontrar más que lo que nos separa. Y cuando eso no se produce, y se produce además de forma agria, con el tono muy subido y con algunas frases que seguramente se arrepentirán en el momento después de escucharse los diputados y diputadas, ese momento para mí es un momento triste. Hola, soy María Ocaña Becilla, vengo del Colegio San Roque y mi pregunta es, España es uno de los países que más políticos tiene. ¿Cree usted que a una autonomía como Andalucía le resulta rentable para mantenerlo? Pues la verdad es que sí, mucho. Y fíjate, somos casi 9 millones de andaluces y andaluzas los que tenemos, 8 provincias en Andalucía, y son 109 los diputados que tiene el Parlamento de Andalucía. Y yo creo sinceramente que durante todos estos años de autonomía, todos aquellos que han pasado por el Parlamento han dejado su impronta y han hecho una gran labor. Y el mejor ejemplo de la labor que han hecho la tenemos hoy aquí con vosotros y con vosotras. Miraros a la cara, miraros a los ojos, ver este trabajo que estáis haciendo aquí, ver cómo estáis enfocando esta actividad, esta Radio Paz Araal, pues la verdad que significa que todo ello ha sido gracias al desarrollo de nuestra autonomía y gracias a los 109 diputados que en todas las épocas, y ya son 10 legislaturas, han pasado por ese Parlamento. Así que creo que han sido muy rentables y espero que sigan siendo rentables por muchísimos años. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Irene Cruces Portillo y tengo 7 años. Mi pregunta es, ¿y si hablamos de España, hay que multiplicarlo por 17 autonomías? ¿No es eso una ruina para el Estado? No, porque fíjate que siempre se ha utilizado ese argumento para denostar la democracia. Yo sé que esto a lo mejor todavía no lo vais a comprender, porque os costará trabajo entenderlo. Y también tendríais que hacer un ejercicio de estudio, porque tendríais que coger la historia de este país para comprender perfectamente el porqué de nuestra configuración como Estado. Pero es precisamente esta configuración de Estado y esta democracia la que nos ha traído los mejores años que ha vivido España, los más modernos, los de más desarrollo, los de más prosperidad y sobre todo y fundamentalmente los de mayor nivel de paz y convivencia del último siglo en este país. Cuando estudiéis la historia y cuando lleguéis a los capítulos de la historia moderna, la historia contemporánea, lleguéis al siglo XX, seguramente entenderéis lo que hoy estoy diciendo. No pensar en que los representantes son muchos, sino que sean eficaces. Lo importante no es el número, sino la capacidad que tengan para hacer bien las cosas, porque en tanto en cuanto sean eficaces y hagan bien las cosas, seguro que serán rentables, y no serán rentables a quienes nos representan, que es a todos nosotros. De todas las formaciones políticas y de todas las fuerzas políticas, aquellos que se dedican a la política lo hacen convencidos de que vienen a servir
como servidores públicos. Y eso es una gran labor que yo estoy seguro que cuando seáis mayores podréis valorar, y espero que valoréis y valoréis bien, porque de ella depende también el futuro de este país. ¿Cómo es un día en su trabajo? Bueno, pues empieza bastante pronto, porque como vivo en Córdoba todavía, vivo donde habitualmente residía antes de ser presidente, lo que hago es que todos los días voy y vengo. Normalmente lo hago en tren, lo hago en una van, en una lanzadera, que sale a las 7:40 de Córdoba, llega a Sevilla a las 8:30 y a partir de esa hora me desplazo al Parlamento, donde normalmente comenzamos con una reunión de los miembros del equipo de la presidencia. Está aquí hoy la directora del gabinete de la presidencia, la directora del gabinete de prensa, está también el equipo que lleva todo el protocolo. Con ello empezamos a ver qué agenda tenemos ese día e inmediatamente después ya cumplimentarla. Normalmente todos los días suelo tener una entrevista con el letrado mayor para ver todas las incidencias que ha habido, tanto desde el punto de vista de gestión como desde el punto de vista de las iniciativas parlamentarias, y salvo que los grupos parlamentarios, algún portavoz quiera tener algún encuentro con el presidente, lo dedico fundamentalmente a preparar todas y cada una de las mesas y de las reuniones en las que tengo que participar, ¿no? Ese es un día normal y corriente. ¿Cuándo termina? Pues depende. Hay días que cojo el tren a las 15:40 y vuelvo a Córdoba, y luego sigo con una actividad política que ya no tiene nada que ver con la presidencia del Parlamento, sino con mi vocación en este caso y con mi participación política, como habéis dicho antes, la afiliación al PSOE. O bien hay días que puedo cogerlo a las 17:50 o termino en la última de los trenes a las 21 horas, que es el último. Si no cojo ese, me tengo que quedar aquí a dormir en Sevilla, ¿no? Que eso suele pasar cuando tenemos pleno. Los días que tenemos pleno, que termina cerca de las 10:30 de la noche, normalmente el miércoles, que es el primer día del pleno, si hago noche aquí en Sevilla, la hago en un hotel habitualmente, y luego ya normalmente, como máximo a las 9 de la noche, cojo el tren de vuelta a casa. ¿Qué tarea es la más difícil de llevar a cabo en el Parlamento? La tarea más difícil. Pues yo creo que a veces la tarea más difícil es dirigir el pleno, porque como vosotros podéis imaginar, cada vez que los grupos parlamentarios iniciamos un pleno, pues todos quieren que su intervención, quieren que su iniciativa pues salga bien, que su intervención la puedan decir todo aquello que tenían pensado decir, y a mí me toca la ingrata labor de tener que decirle que se le acaba el tiempo y que no pueden seguir adelante porque hemos pactado que los tiempos están tasados, como aquí en la radio, tenéis un tiempo tasado, en las intervenciones también. Y ahí a veces hay algunos portavoces o algunas de ellas que no aceptan con muy buen agrado que el presidente le llame la atención y que por tanto le retire el uso de la palabra, y a mí también me resulta muy violento porque entiendo que debería de salir de cada uno de los diputados y diputadas. Por eso digo que esa es la parte que siempre me cuesta más trabajo de hacer, ¿no? Porque es verdad que cada vez que escucho a algún diputado o diputada hablar, entiendo que lo hace porque piensa que es una intervención que tiene que hacer y que es importante, y a mí me cuesta mucho trabajo cortarle la palabra. ¿Qué nos puede comentar de la situación laboral de los andaluces? Pues que esta crisis que desgraciadamente ya llevamos padeciendo de hace ya más de 7 años le ha supuesto a la situación laboral de los andaluces un problema y un agravamiento realmente preocupante. Yo, como sé que sois chicos y chicas muy despiertos y que estáis muy atentos a lo que pasa en vuestro alrededor, no solamente en vuestra casa, sino también en los vecinos y vecinas, en las familiares y demás, seguramente sois conscientes de que algunos de ellos o muchos de ellos pueden que no hayan encontrado una oportunidad laboral o que tengan dificultades para encontrar esa oportunidad laboral, a hermanos o primos o familias que han terminado los estudios y que no encuentran una oportunidad y que desgraciadamente tienen que marcharse, ¿no? Yo creo que si algo tenemos que esmerarnos mucho más desde todos los grupos parlamentarios y desde todos los gobiernos, es que tenemos que concienciarnos que lo que primero tenemos que resolver es la situación de desempleo que hay en nuestra tierra,
que es verdad que esta misma situación de desempleo la existe en toda España, pero que nosotros tenemos que preocuparnos, que para eso no somos los representantes de los andaluces, tenemos que concentrarnos en buscar soluciones aquí en Andalucía. Y yo creo que las hay, creo que se han hecho esfuerzos importantes, que se han dado pasos, que es verdad que se están empezando a atisbar algunas posibilidades de resolución de esta situación de paro, pero tenemos que seguir trabajando. Hay que seguir profundizando y hay que seguir siendo valientes a la hora de hacer propuestas para darle una respuesta. Porque si ahora mismo quizás no lo tengáis en vuestra cabeza, pero para una persona que ya está en edad de trabajar, lo más duro es no tener la oportunidad de encontrar ese trabajo. ¿Es difícil compaginar su vida laboral y familiar? Sí, la verdad que es bastante compleja. Tengo que reconocer que es bastante difícil. Yo tengo 3 chicos. Tengo una chica con 26 años, un chico con 24 y otra con 14. Claro, mi mayor, que tiene 26, es ya licenciada en periodismo. Está, como muchos jóvenes, intentando encontrar su espacio, intentando encontrar un trabajo. El que tiene 24 sigue estudiando, está terminando de estudiar Derecho. Y la más pequeña es quizás la que más ha sufrido, desgraciadamente, las ausencias de un padre que con esta dedicación a la política no ha podido estar todos los días que le hubiese gustado con ella, ¿no? Yo lo intento, me esfuerzo. Yo sé que no puedo dedicarle mucho tiempo, porque desgraciadamente no lo tengo, pero al menos el tiempo que tengo sí intento que sea todo a 100% dedicado a ella. Y este fin de semana tenemos las 2 tareas. Tengo que deciros que ya está terminando, como vosotros, me imagino, los exámenes de final, ¿verdad? Ya estáis ya preparando las vacaciones, ella también, pero todavía le queda un examen el lunes, es de matemáticas. Las matemáticas se le dan regular, y entonces el fin de semana, en los tiempos que me deje la campaña electoral en la que estamos ahora inmersos, pues nos tendremos que sentar los dos a hacer quebrados, a hacer ecuaciones y a intentar ponerle de mi parte lo que yo sepa para que el lunes haga un buen examen, porque si aprueba esa asignatura tendrá aprobado todo el curso y yo supongo que estará encantada de dedicar el verano a disfrutar con sus amigos y a disfrutar de sus primos, que es lo que más le gusta. ¿Podría decirnos algo acerca de usted? Gustos, aficiones. Bueno, la verdad es que soy una persona bastante sencilla. No tengo yo unos gustos excesivamente delicados y refinados. Me gusta la vida en familia, me gusta pasar mucho tiempo en mi casa, me gusta compartir cuando puedo comidas familiares. Allí le llamamos en Córdoba peroles, no sé aquí cómo le llamáis. Allí decimos, vamos a irnos de perol, los amigos, ¿no? Hace tiempo que no tengo ninguno, pero cuando tengo oportunidad me gusta compartirlo. Me gusta compartirlo con la familia, con mis padres, con mis hermanos, con mis cuñados y fundamentalmente con mi mujer y con mi hijo. Como he dicho antes, tengo una gran pasión, me sigue gustando el fútbol. No os digo de qué equipo soy del Córdoba, ¿eh? Cada uno que sea del equipo que quiera, para mí es mi club de mis amores. En él he dedicado también una parte importante de mi juventud y con el que me siento realmente identificado. Yo soy blanquiverde, lo digo por aquello de la afinidad con otros, que sois de otro color. Yo soy blanquiverde, no soy verde y blanco, ¿eh? No vayamos a confundir, que es importante. Bueno, bromas aparte, me gusta mucho el fútbol y luego también me gusta también leer. Tengo una afición por la lectura. Ahora, os tengo que decir que ahora tengo un déficit con la lectura importante. Tengo en la mesita de noche 3 libros que empecé a leer y que no he podido terminar de leer. Así que cuando me toque coger las vacaciones este verano, me pondré al día y los terminaré de leer. Me gusta mucho la lectura, sobre todo histórica. Me encanta la narración histórica y todo lo que significa la biografía. Pero no desdeño una buena novela que también me deje y me vada a la hora de la lectura. Y luego también me gusta la música. ¿Cuál? Yo soy de los que le gusta todo tipo de música. Solamente depende del estado de ánimo en el que esté. Soy capaz de escuchar un buen flamenco y a la misma vez un gran rock. Es decir, que tengo toda esa capacidad, pero tiene que ser un poco en función de cómo esté ese día de animado. ¿Veis? Antes he escuchado la canción de Manuel Carrasco, que sabéis que es medalla de oro de Andalucía, lo sabéis, ¿no? Fue este año medalla de oro de Andalucía y la verdad es que, bueno, como artistas andaluces que tenemos mucho y muy bueno, a Manuel Carrasco también me gusta mucho escucharlo.
Si volviese atrás, ¿se hubiese dedicado a otra cosa? Pues sí, y además yo creo que os viene muy bien lo que os voy a decir para vosotros, sobre todo los que ya sois un poquito más mayores y vais camino del bachiller y ya a punto de saltar a la universidad. Si volviese para atrás, hubiese dedicado un poco más de tiempo a esforzarme más y a estudiar un poco más para que esas 7 décimas que me faltaron para estudiar medicina me hubiese podido dar la oportunidad de estudiar medicina, porque me sigue encantando la medicina, me sigue encantando todo lo que tiene y rodea a la sanidad. Ayer mismo estuve en la inauguración de una tercera fase de un hospital oftalmológico, donde se hacen trasplantes de córnea y donde, fijaros, ya se ha hecho un primer ensayo con un ojo biónico, es decir, un ojo que está dirigido a través de un ordenador y con microchips. Ya vamos camino de la ciencia, de lo que significa la ciencia ficción, esa de la Guerra de las Galaxias y todas esas películas. Bueno, ya vamos camino de ello y sigue siendo una gran pasión para mí. Si volviese para atrás, evidentemente esa sería una de las cosas que resolvería en mi vida. Lo demás prácticamente no cambiaría nada. ¿Qué opina de la educación actual? Bueno, en primer lugar tengo que deciros que ha ido evolucionando y se ha ido desarrollando, creo que aceptablemente bien. Es verdad que hemos tenido quizás un error a lo largo de todos estos años, sobre todo en los últimos 15 años, y es que hemos hecho cambios a nivel de legislación, a nivel de leyes educativas que no han sido lo suficientemente consensuadas, no solamente con los partidos políticos, sino con la comunidad educativa. Y eso nos está trayendo algún que otro problema, porque no le damos certidumbre a vuestros profesores, a vuestros maestros, a vuestras seños y a vuestros profesores. Y eso es para mí un gran problema. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de verdad, y lo digo de corazón, por llegar a consensuar un modelo educativo, una ley educativa en la que, ni estando todos de acuerdo al 100% con ella, nos permita encontrarnos todos en un espacio común, que tenga la oportunidad la comunidad educativa, vuestros profesores, de participar, que también participen los padres y madres, que creo que debemos de implicarnos muchísimo más en la educación de nuestros hijos, y de esa manera poder darle una certidumbre a largo plazo. Porque mirad, la educación es el gran ascensor social que tiene una sociedad como la andaluza. Es nuestra mejor garantía de que el futuro va a ser mejor. Porque vosotros, que sois ya el futuro inminente, sois en lo que vais a desarrollar esta tierra. Si en ella no ponemos todo nuestro saber y la educación no la convertimos de verdad en el eje fundamental de todo lo que hacemos, nos equivocaremos y no estaremos construyendo una sociedad más igualitaria, más solidaria y sobre todo capaz de tener pensamiento crítico y opinión propia. Eso tiene que formar parte de nuestra educación. ¿Puede contarnos alguna anécdota que le haya sucedido a lo largo de su trayectoria profesional? Bueno, sería difícil destacar alguna. Sí os cuento una cosa, una anécdota que me gusta siempre contarla cuando voy y visito los colegios. Y es que un día me dieron una gran lección. Aquello de que no sé si os ha pasado a vosotros o a vosotras, que veis a alguien por la calle y lo veis como mal vestido y con ropas un poco, en fin, que no está bien arreglado, y os da cierto reparo y os ponéis un poco a la defensiva pensando, uy, ¿esta persona será o no será una persona honesta? ¿Será una persona buena o no? Bueno, a mí me pasó un día una anécdota, no a mí directamente, pero sí la pude comprobar. Como un día entró en una, se pueden decir marca, me imagino aquí, no hay problema, ¿no? Bueno, entró en un concesionario de coches Mercedes. Sabéis que son coches muy caros, ¿verdad? Pero este hombre entró con unos pantalones de pana manchados de caca de vaca, con unas botas catiuscas llenas igual de caca de vaca y oliendo regular. Pues los vendedores que estaban allí, cuando vieron a este hombre, no se levantaron de la mesa donde estaban sentados, porque dijeron, ¿a dónde va este?
¿cómo va a entrar aquí este hombre y va a querer comprar un Mercedes? Si esto... En fin, no se levantaron. El hombre quiso abrir la puerta de un coche, pero como estaba cerrado no lo pudo abrir. Y entonces, con mucha educación, se dirigió a los que estaban en la mesa y les pidió que, por favor, si le podían abrir las puertas del coche. Y los dos vendedores, que no tenían mucha ganas de atenderlo, porque no consideraron que este hombre pudiese comprar ese coche, le dijeron que no tenían las llaves del coche y que, por tanto, no podrían abrírselo, que viniese otro día. Y el hombre les dio las gracias muy educadamente y se marchó. Al día siguiente volvió un poquito mejor vestido, ya no olía a caca de vaca, pero sí es verdad que no traía ropas elegantes, no tenía ropas de marca, pero venía bien vestido y le acompañaba una mujer vestida con sencillez, pero bien arreglada. Y volvieron a entrar al concesionario de esta casa Mercedes. Y los dos vendedores que estaban sentados en la mesa lo volvieron a ver entrar. Y entonces pensaron, otra vez está aquí el pesado del Mercedes. Total, que el hombre se acercó al coche, se lo enseñó a su mujer, la mujer le hizo un gesto de aprobación y él se dirigió entonces a los dos vendedores que estaban sentados en la silla y le dijo, mire, me gustaría saber cuánto vale el coche y si ustedes ya tienen la llave para abrirlo. Uno de los vendedores empezó a sentir que a lo mejor no se estaba portando bien con este hombre y total, que se levantó, fue a por la llave, abrió la puerta y le dijo el precio del coche. No voy a decir el precio porque os vais a reír, porque entonces eran pesetas y eran miles de pesetas que no tienen ninguna importancia, pero veréis, el hombre llevaba debajo del brazo un papel de periódico muy manchado, como un paquete. Cuando el vendedor le dijo el precio, este le preguntó si tenía algún descuento. Y el vendedor le dijo, no, mire usted, los Mercedes no tienen descuento, son coches exclusivos, se lleva usted un coche exclusivo. Y el hombre miró a su mujer y le dijo, ¿te parece bien? Y ella le dijo, sí. Y entonces le dio el paquete, que era ese periódico manchado, y le dijo, empiece usted a contar el dinero porque me quiero llevar el coche hoy mismo. Moraleja, no juzguéis a la gente por su forma de vestir y por su apariencia, porque las apariencias engañan y a veces es mejor tratar a todos exactamente igual que a cada uno nos gustaría que nos tratase. Aquello que yo pude comprobarlo porque tenía mi instalación al lado de donde estaba aquel concesionario, me enseñó a que nunca juzgase a nadie sin antes, al menos, hablar con él. Espero que os haya gustado la anécdota. A continuación, cedemos la palabra a los representantes de los institutos de secundaria. Somos Ana y María y venimos del IES Europa y nuestra pregunta es: ¿pueden los centros educativos ofrecer una enseñanza de calidad cuando a día de hoy no se les ha pagado más de la mitad de lo presupuestado en gastos de funcionamiento? Bueno, la verdad es que sí, la prueba la tenéis en vuestro centro. Seguro que con muchas dificultades vuestro director o directora y el equipo de dirección estarán los pobres haciéndose cábala de cómo terminan el trimestre y cómo hacen frente a los pagos que tienen que realizar, pero eso seguro que no es en menoscabo a lo más importante que tiene el centro, que es la formación y la educación de los chicos y las chicas que estáis en ese instituto, ¿no? Es verdad que eso es una de las grandes hándicaps que tenemos ahora mismo, ¿no? Y que poco a poco se ha ido solucionando. Pero no soy yo el más indicado para hablar de ese tema porque no tengo esa responsabilidad. Pero estoy convencido de que aunque eso se pueda producir, y en algún caso es verdad que ocurre con desgraciada frecuencia, eso no es menoscabo. Al menos entiendo que no es menoscabo para vuestra formación. Buenas tardes, somos Irene y Alejandro y queríamos saber
En Andalucía, una de las principales preocupaciones es el desempleo de los jóvenes. En nuestro caso, como en muchos otros, estamos a un paso de acabar nuestra formación académica. ¿Qué medidas tomará el Parlamento andaluz para afrontar estas circunstancias? Bueno, hace relativamente poco tiempo se han presentado varias iniciativas fundamentalmente dirigidas a la posibilidad de darle una oportunidad para que vayan completando una parte importante de lo que necesitan nuestros jóvenes a la hora de poder trabajar. Estáis llegando a vuestro final de vuestro currículum académico, pero ahora hace falta que ese currículum académico tenga un complemento que se llama el currículum vitae, el currículum laboral, ¿no? Que es lo que desgraciadamente los jóvenes hoy día necesitan para poder aspirar a algunos puestos. Cuando llegan y entregan el currículum académico en algunas empresas, lo primero que le dicen es cuál es la experiencia y desgraciadamente le tienen que decir que no tienen ninguna. Bueno, pues hay dos iniciativas. El gobierno andaluz puso en marcha una iniciativa de formación de tal forma que los jóvenes que se incorporen por primera vez al mundo laboral tienen una bonificación en la empresa y por tanto les sale bastante rentable el poder contratar a este tipo de profesionales que, siendo unos grandes estudiantes y teniendo unos grandes currículum académicos, les falta esa expectativa, esa experiencia. Yo tengo un sobrino que ha sido contratado de esa manera, es licenciado en ambientales, y lo que está es ganando experiencia. Es cierto que no tiene un sueldo alto, no lo tiene, tiene un sueldo muy pequeño, pero él, y yo tengo con él una gran relación, siempre le digo lo mismo: lo importante ahora mismo es ir cogiendo esa experiencia que te hará falta para aspirar a un mejor puesto. Y luego hay otra iniciativa que creo que es importante, y es que hay muchos de vosotros que termináis vuestros cursos, vuestra formación académica y tenéis una vocación por la investigación, por el desarrollo y demás, ¿no? Estos años de atrás, desgraciadamente, ha habido un recorte importante de las ayudas para esa investigación, y este año en concreto del gobierno andaluz se ha hecho una apuesta decidida porque se mantengan ese tipo de ayudas. Y esperamos, y yo espero y confío, que en el presupuesto del Gobierno de España del año 2017 también se contemple ello, porque esa sería otra buena fórmula para incorporar todo ese talento que se tiene y que los jóvenes habéis ido adquiriendo gracias a vuestra formación, de cara a ponerla al servicio de una modernización de lo que significa el sistema productivo, que no deja de ser nada más que la forma en la que hacemos las cosas en Andalucía para producir empleo, ¿no? Es necesario. Tenemos sectores importantísimos como la agricultura, la ganadería, la agroindustria, que tienen que ser las señas de identidad de un pueblo como es el pueblo andaluz, que tiene en ello una base importante de desarrollo. Lo que pasa es que necesitamos modernizar todas esas instalaciones para darle cabida a una cantidad nueva de personas que, con más formación que la que yo tuve la ocasión de tener, os incorporáis al mundo laboral y que evidentemente hay que dar una respuesta. Pero ¿sabes una cosa? Que yo estoy convencido de que trabajando juntos, trabajando unidos y pensando que es posible que esto lo tengamos que cambiar y que nos va a costar mucho trabajo hacerlo, yo estoy convencido de que tanto los que van a ir ahora a optar a ese mundo laboral como los que desgraciadamente se han tenido que marchar a buscar oportunidades fuera, seamos capaces de traerlos de nuevo a Andalucía, porque nos hace falta todo ese talento para seguir desarrollando esta tierra. Nosotros venimos de IES Al-Andalus y otro tema que estamos interesados en conocer sería si va a seguir las mismas políticas en sanidad y dependencia. Bueno, es verdad que durante estos últimos años ha habido una discrepancia con respecto a las políticas sanitarias y de la ley de dependencia, de la autonomía personal, que ha tenido el Gobierno de España, el Gobierno de la Nación, y el que ha tenido en concreto el Gobierno de Andalucía. En Andalucía se ha entendido, y así lo ha entendido la presidenta, que la sanidad y la ley de dependencia son pilares fundamentales de los derechos de los ciudadanos y, por tanto, no pueden perder su carácter universal. ¿Qué significa universal? Significa que en ningún apartado, ni de la salud ni de los servicios sociales, debería de tener ningún tipo de sombra de atención ningún ciudadano andaluz. Esto no ha sido exactamente igual con el Gobierno de España. Esa ha sido una de las grandes dificultades en las que se han
tenido en esas relaciones con el Gobierno de España y el Gobierno de Andalucía, y yo sinceramente creo que es que la sanidad y la ley de dependencia, como la educación, son los 3 grandes pilares de las 3 grandes políticas que nunca deberían de estar en confrontación y que jamás deberían de ponerse en duda ni su gratuidad, ni su universalidad y sobre todo y fundamentalmente en igualdad de oportunidades, seáis de Sevilla, del Areal o de Montjuïc y Barcelona. Es decir, que todos deberíamos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, vivamos donde vivamos. Esa será un poco la propuesta y evidentemente, bueno, hay opiniones diferentes según qué partidos políticos y si tenéis la oportunidad de seguir la campaña, yo sé que vosotros, en fin, estas cosas las tenéis con cierta relatividad, pero si seguís un poquito la campaña veréis que hay diferentes formas de entender también cómo se defiende la educación, la sanidad y la dependencia en función de cada partido político. Señor presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Eugenio Jiménez, vengo desde el Instituto de la Campiña y mi pregunta que le muestro es la siguiente. En el Parlamento andaluz imagino que habrá una comisión que se fijan los sueldos de cada parlamentario. ¿No cree usted que sería un poco utópico y incongruente de que cada persona, cada parlamentario se fije el sueldo o que cada trabajador nos fijásemos el sueldo personal de cada uno? Bueno, eso tendría un problema. Aquellos que sean más modestos, desgraciadamente, se pondrían sueldos muy bajos, aun mereciendo los más altos, y algunos que no tuviesen tanta timidez o fuesen un poquito más osados, probablemente se pondrían sueldos desproporcionados. Por eso no lo fija una comisión, pero sí lo fija la mesa del Parlamento, aquella que yo os decía que yo presido y que están representados todos los grupos parlamentarios. Esta legislatura, que es la 10ª legislatura, llegamos a un acuerdo por unanimidad para fijar no solamente las retribuciones fijas, que son aquellas que se cobran como sueldo, sino también aquellas que eran variables que dependen un poco de la actividad que se produce en el Parlamento y fuera del Parlamento, porque un diputado o una diputada lo es no solamente para ir al Parlamento, que es una parte importante de su actividad, pero hay una parte muy importante de esa actividad que no se nos puede olvidar. Y es que son elegidos por las circunscripciones, es decir, por las provincias que los hacen diputados y tienen que dedicarle tiempo a visitar sus provincias, a visitar, en este caso, a los electores que lo han posibilitado ser diputados o diputadas y tienen que hacer todo tipo de desplazamientos por esa circunscripción, por esa provincia, para poder dar también cuentas de lo que hacen en el Parlamento y para seguir llevando iniciativas al mismo. Luego, todo eso hemos tenido la oportunidad de fijarlo en esa mesa del Parlamento. Pero déjame que te diga una cosa que me parece muy importante. Tenemos que saber valorar adecuadamente la dedicación política. Y no vayamos a confundir que la política no es un trabajo, es una vocación. El trabajo es el que tenemos cada uno de nosotros fuera de la política. Yo tengo mi trabajo, yo tengo mi puesto de trabajo. Pero en la política estoy por vocación y esa vocación significa dedicación y la dedicación no tiene horas. Yo cuando estoy en mi trabajo sé que tengo que entrar a las 8 de la mañana y que antes salía a las 5 de la tarde, de forma ininterrumpida con una hora de comida. Pero en la política no se tiene hora, ni se tiene tampoco una jornada, sino que es uno diputado 365 días al año, las 24 horas del día. Y te puedo asegurar, y lo digo de forma general, por lo que conozco, tengo que deciros que la inmensa mayoría, no quiero parecer pedante y deciros todos, no, bueno, la inmensa mayoría de las personas que se dedican a la política con vocación lo hacen de verdad con una vocación de servicio público y por tanto le dedican una jornada maratoniana y un esfuerzo ímprobo por intentar defender con honor y como debe de ser, con justicia, a lo que representan, que es a los ciudadanos de Andalucía. Ahora que usted ha estado personalmente en nuestros estudios y ha podido conocer nuestra emisora, ¿cuál es su opinión sobre Radio Paz? Pues la verdad que es la mejor de todas las opiniones. Me he quedado muy sorprendido. Os tengo que felicitar. Realmente sois verdaderos profesionales. Lo hacéis bien, no solamente porque tenéis una magnífica dicción, una magnífica lectura, sino porque también ponéis el ojo y ponéis también
el objetivo en aquello que es importante, en las preguntas que realmente han sido importantes. No solamente ya vosotros, aquí, como los que habéis dirigido esta entrevista, sino todos los que han participado en ella han demostrado que han trabajado, que han preparado esas preguntas, que se han esforzado por encontrar cuál es la mejor de ellas para intentar que todos conozcamos un poco más, que me conozcáis a mí también un poco más. Espero que así haya sido y que os haya resultado también a vosotros provechosa como a mí. A mí la verdad que me ha encantado. Tengo que recomendar a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar esta emisora que la escuchen. Aquellos que desde aquí yo pueda hacerles eso, también le diré que la escuchen y os haré publicidad, porque merece la pena que Radio Paz Araal sea una radio escuchada, porque vuestra opinión cuenta y cuenta mucho. Pues ya, por último, cedemos los micrófonos por si se nos ha quedado algo en el tintero o quiere comentar algo que se nos haya pasado por alto. No, yo solamente me encantaría transmitiros un mensaje de optimismo y de esperanza. Tenemos muchísimas expectativas puestas en vosotros y vosotras, de verdad. Lo tienen vuestros padres seguro y vuestras madres, pero también lo tienen vuestros profesores, lo tenemos puesto todos y cada uno de nosotros. En vosotros hemos puesto toda nuestra esperanza en el futuro. Os miramos y os miramos con expectación y vamos descubriendo poco a poco esas vocaciones que ya vais despuntando y que vais teniendo y que nos hacen, al menos a mí, tener la seguridad de que Andalucía va a tener un futuro realmente bonito y mejor que el presente que hoy tenemos. Que vais a ser dignos herederos de recibir una mochila. Esperemos que la mochila que os dejemos sea una mochila que os permita tener muchas herramientas dentro para ser capaces de llevar a cabo esa tarea. Pero que lo hagáis con ilusión, con sonrisa. Que la vida ahora, que sois jóvenes, que sois niños y que sois niñas, os puede tener esa imagen, que es una imagen agradable, pero que nunca la perdáis, que no perdáis esa sonrisa, que no perdáis esa espontaneidad, que no os perdáis esa sinceridad, porque hace falta gente sincera, gente honesta y gente también que sea capaz de generar esperanza como la que vais a generar vosotros. Así que ánimo. Señor presidente, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y participar en nuestro programa Protagonizar a un niño. Ha sido un honor, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Y cómo no, muchísimas gracias también por haber contestado tan amablemente a todas las preguntas. Desde Radio Paz, agradecer también su participación a todos los centros de primaria, secundaria y adultos de nuestra localidad. Hasta aquí ha llegado hoy nuestra entrevista de la semana. Esperamos que haya sido de su agrado y os citamos para la próxima semana, aquí en los estudios de Radio Paz.